¿Cómo están, familia? Bien. Muy bien, gracias. Me emociona mucho estar con ustedes hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es José Manuel, tengo 27 años, soy parte del equipo del staff de la iglesia. Quiero mandarle un saludo a todos los que nos están viendo en otras partes de México, de Estados Unidos y del mundo, a los que están siguiendo la transmisión. Y algo que compartí en la mañana es que hace 5 años de ese momento del que estaba hablando Sergio, que yo llegué, y hace 2 que por primera vez Armando me honró con la responsabilidad de subirme a predicar. Hace 2 años lo hice por primera vez y honestamente no me gustó como lo hice aquella vez, pero creo que se tiene que empezar en algún punto, ¿no? Entonces estoy muy feliz de estar hoy con ustedes, de verdad estoy muy feliz. Así que, ¿qué les parece si oramos? Oramos para entregarle este tiempo a Dios. Señor, gracias por permitirnos llegar esta tarde aquí a la iglesia para poder encontrarnos con tu palabra, Señor, para poder escucharla y sentir tu presencia. Te pido que nos des corazones y mentes abiertas para recibir y para abrazar lo que tú nos vas a dar el día de hoy, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de los que están aquí, Señor, y te pido que el día de hoy, cuando salgamos de este lugar, no seamos los mismos que llegamos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy te quiero compartir un pasaje que está en Mateo 4. Y seguramente ya lo has escuchado antes. Y vamos a comenzar a leerlo. Mateo 4:18. El título es Primeros discípulos y dice: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron sus redes y los siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, vio a otros 2 hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que los siguieran. Ellos, dejando atrás la barca y a su padre, los siguieron de inmediato. Las primeras veces que yo leí este pasaje, y me ha pasado con varios otros pasajes en la Biblia, seguramente también a ti, yo entraba como en un conflicto porque decía, o sea, ¿cómo? Ven, sígueme y ya. O sea, ¿qué más? ¿Sabes? ¿Qué más? ¿Qué más hay detrás de esto? Porque hay algo que está pasando en la Biblia que no estamos viendo. Creo que queda muy claro en este punto. Y yo me imagino la cara de Zebedeo esa noche regresando con su esposa diciéndole: amor, pues los muchachos consiguieron otra chamba, no van a regresar, entonces tenemos 2 vacantes, hay que ver cómo le hacemos. O sea, está medio raro el asunto, ¿no? Pero la clave para entender este pasaje y por qué Zebedeo se queda así nada más parado y no dice nada, es porque un rabino fue quien los llamó. Un rabino fue quien los llamó. Esta es la clave para entender este pasaje. Entonces, los quiero invitar a que tengamos una breve clase de historia de la cultura judía. ¿Están de acuerdo conmigo? Vamos a tener una pequeña clase. ¿Están de acuerdo? Los que dijeron que no, lo siento, no traigo otra prédica. Van a tener que escuchar. Entonces, para entender esto tenemos que ir hasta Moisés. Moisés es el autor de los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Ok? Moisés los escribió inspirado por Dios. Y a esto se le conoce como la Torá, como la ley, el Pentateuco. Esto es la base de la cultura judía. Esto era para ellos todo. En estos 5 libros que te estoy diciendo, hay cerca de 600 mandamientos. 600 mandamientos. Si tú creías que solamente había 10 mandamientos, no. Hay cerca de 600 mandamientos solamente en estos 5 libros. Entonces, la Torá, también era la base del sistema educativo judío.
Porque los judíos eran extremadamente nacionalistas, celosos de su Dios, de su tierra, a tal grado que ellos decían que la presencia de Dios solamente estaba en la parte en la que era su tierra, no podía estar afuera, solamente ahí estaba o podía estar la presencia de Dios. Entonces, ellos se dedicaban, le daban un valor muy grande al estudio de la palabra, de las escrituras hebreas. Era algo sumamente sagrado para ellos. Y esto lo hacían en las sinagogas de cada ciudad. Cada ciudad grande tenía una sinagoga, algunas tenían más. Las ciudades pequeñas normalmente no tenían sinagogas. Y en cada sinagoga había un rabino que se dedicaba exclusivamente a enseñar los textos hebreos. Y la escuela básica para los judíos se dividía en 3 etapas. ¿Ok? Había más escuelas. Los rabinos, ahorita vamos a ver qué eran los rabinos, pero había 3 etapas básicas en la escuela judía. La primera escuela es la escuela del libro, que también se llama Bet Sefer. Y en Bet Sefer entraban los niños a partir de 5 años a estudiar Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero no solamente los tenían que estudiar, se los tenían que aprender de memoria. Cada punto, cada coma, cada detalle, esto se lo tenían que aprender de memoria, de los 5 a los 10 años. De memoria. Dato curioso, no empezaban a leer a partir de Génesis, empezaban a leer a partir de Levítico, un libro muy divertido de la Biblia. Los que se rieron han leído Levítico, los que no, ya vi que no. Empezaban a partir de Levítico, porque en Levítico consideraban que estaba lo más importante, lo que el niño tenía que saber en cuanto tuviera uso de razón. Entonces empezaban a estudiar los libros, se los memorizaban. Y la dinámica en la escuela es diferente a lo que conocemos hoy. Dicen que el examen para pasar a la siguiente etapa era más o menos así. El rabino comenzaba a decir las escrituras, no las leía, se las sabía de memoria. Las comenzaba a hablar y en un momento pausaba y los niños tenían que seguir hablando, tenían que seguir diciendo el fragmento del texto que el rabino estaba diciendo. Ahora, ¿qué pasaba si no se lo sabían? ¿Qué pasaba si el niño no estaba dando el ancho para seguir en la escuela? A los 10 años de edad se hacía un corte. ¿Y qué implicaba esto? Que aquellos que no tuvieran lo suficiente para seguir en el camino, el rabino les tenía que decir: ve a casa y aprende el oficio de tu familia. Aprender a ser carpintero, aprender a ser pescador. Ve a casa. Y los niños no volvían. Entonces solo avanzaba lo mejor de lo mejor. Aquellos que de verdad estaban pulidos en la lectura de la palabra. Y la siguiente etapa se llama la escuela del aprendizaje o Bet Talmud. Y en Bet Talmud la cosa se pone todavía más interesante, porque ahora los jóvenes de los 10 a los 15 años aproximadamente no solamente tenían que aprenderse los primeros 5 libros, tenían que aprenderse el resto de las escrituras hebreas de memoria. Todo esto es más de 3/4 partes de nuestra Biblia hoy en día. Y además, tenían que aprenderse todo lo que era relacionado a la historia de estos textos. Ellos sabían perfectamente quién era Daniel, sabían perfectamente quién era Jeremías, sabían perfectamente quién era cada uno de los autores, los estilos literarios usados, sabían todo. Niños de 10 a 15 años, sabían todo de la Biblia. Yo con trabajos me aprendo un salmo. No es broma. O sea, ¿alguien de aquí se sabe un libro de la Biblia completo? Uno, chiquito, Esther si quieren. Ellos se sabían 3/4 partes de nuestra Biblia de memoria. Tenían que conocer todo alrededor de la historia de los profetas. Y, de nuevo, hacían un corte. Aquellos que no cumplieran con lo necesario, iban a casa.
a aprender el oficio de la familia. Y entonces los que eran lo mejor, de nuevo, pasaban a la siguiente etapa que se llama Bet Midrash, o la escuela del estudio. Y en Bet Midrash, aquí entra un elemento que cambia un poquito la dinámica. Porque en Bet Midrash dices, pues ¿ahora qué más se van a aprender estos morros? Ya se saben todo. Literal, se saben todo. En Bet Midrash, los jóvenes de aproximadamente 15 años tenían que acercarse con un rabino, el que ellos quisieran. Y tenían que comenzar a aprender la manera en que el rabino pensaba, la manera en que el rabino interpretaba las escrituras, la manera en que su rabino hablaba. O sea, yo tendría que aprenderme las prédicas de Armando. Yo tendría que saber de qué número son sus Yeezys. Durante muchos años serví en producción y cada domingo, cada fin de semana que Armando predicaba, él me mandaba sus notas de predicación para yo ponerlas en la pantalla y acomodarlas. Entonces, los domingos hasta cierto punto eran medio chafas para mí porque pues yo ya había leído la prédica de Armando, yo ya me la sabía. Y además de eso, con el paso del tiempo, empecé a conocerlo más. O sea, yo sé cuando Armando voltea, hace una mirada en específico y es que quiere agua. O hace otra mirada y quiere que prendamos los aires. O simplemente como que hace algo y dices, ya sé qué es lo que necesita. Así tenían que pensar los jóvenes judíos. Así tenían que procesar las cosas. Tenían que ir más profundo. Ya no solamente en la palabra, sino en la manera en que expresaban la palabra. Ahora, ¿te imaginas cuántos han llegado a este punto? ¿Cuántos calculan? ¿3? ¿4? ¿5? Muy pocos. Muy pocos. Y era a la edad de aproximadamente 30 años que un joven que comenzaba a seguir a un rabino se convertía en un rabino y podía empezar a enseñar las escrituras. Entonces, hacemos una pausa aquí y regresamos a nuestro pasaje en Mateo 4. Tenemos a un rabino llamado Jesús, a la edad de 30 años, caminando por la orilla del mar de Galilea, que de repente a diestra y siniestra empieza a invitar a todo el mundo a seguirlo. Jesús era un rabino, pero era un rabino diferente a los demás. Y en ese punto, los que estaban allá alrededor no lo notaban aún, algunos. Ahorita vamos a ver por qué. Los rabinos eran los hombres más respetados y honrados por la cultura judía. El rabino era ese tipo de persona que caminaba por la calle y la gente se abría para que pasara. Los rabinos no hacían fila para las tortillas. Los rabinos eran los que se sentaban aquí adelante en los asientos que dicen reservado en la iglesia. Los rabinos eran lo mejor de lo mejor en la cultura judía. Ahora, sabiendo todo esto, entendemos un poquito mejor el pasaje, ¿no? No cualquiera lograba ser un discípulo de un rabino, mucho menos un rabino. Y ahora quiero que me acompañes a leer otro pasaje que está en Mateo 14, 24, y dice: mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se habían levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo. Yo estoy aquí. Entonces Pedro, me encanta cuando siempre está tenso el asunto y de repente aparece Pedro, pone todo lo mejor. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterró y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó.
De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Ahora, se me olvidó decirte algo. En Bet Midrash también hay un corte. No se trata del que llegó ahí, ya la hizo. También hay un corte. Pero entra un criterio diferente. Porque el joven se sabe las escrituras de memoria. Sabe la historia. Sabe todo acerca de su rabino. Pero entonces, el punto importante aquí es que el rabino elige quién lo sigue. El rabino elige quién lo sigue. ¿Bajo qué criterio? Si ya se sabe todo, me conoce a la perfección. El rabino tenía que llegar a un punto en el que dijera: yo creo que él puede ser lo que yo soy. Yo creo que él puede hacer lo que yo hago. Yo creo que él puede pensar como yo pienso. Yo creo que él puede. Entonces es ahí donde el rabino le dice a su discípulo: ven y sígueme. Ahí es cuando ya es verdaderamente un discípulo. Y lo que tiene que pasar después es que este joven va a dejar su casa, su familia, su pueblo, todo lo que conoce, porque su rabino lo llamó. Y obviamente no le va a decir: no, es que estoy muy cómodo en mi casa. Es que los viernes tenemos cenas familiares y la neta no me las quiero perder. Nadie le iba a decir que no a un rabino. Nadie. El joven tenía que dedicar su vida por completo a seguir a su rabino. Y eso es básicamente lo que es ser un seguidor de Jesús. Estar dispuesto a dejar absolutamente todo para seguirlo. Suena fácil, pero no lo es. Entonces, lo que los jóvenes en la barca sabían o podían hacer no era lo que le importaba, no era lo importante aquí. El que Jesús los invitara era lo importante. Ahí estaba puesta la confianza de Pedro. Por eso le dice: Señor, si de verdad eres tú, dime que camine sobre el agua. Porque Pedro entendía cómo funcionaba el asunto. Dice el texto que no lo alcanzaban a distinguir. Entonces Pedro le dice: Señor, ¿eres tú? Sí, ven. Y Pedro inmediatamente dice: entonces si mi rabino dice que yo puedo caminar sobre el agua, voy a caminar sobre el agua. Si tu rabino te dice que puedes mover una montaña solo con tu fe, lo puedes hacer. Esa era la manera en que funcionaba la mente de los judíos. Y esa es la mente que tenemos que tener aquellos que estamos en el reino. Entonces Pedro le pregunta: Señor, ¿eres tú? Sí, ven. Lo que está haciendo Jesús es revolucionario, completamente revolucionario. Por eso los fariseos estaban hasta el copete con Jesús. Porque Jesús iba en contra de la estructura de orden y poder de la época. El sueño de todo hombre judío era ser un rabino o ser un discípulo para ser un rabino. Pero obviamente sabían los requerimientos que había para eso. Pero Jesús dice: vengan todos, todos. Aún los que no merecen estar aquí. Aún los que no alcanzaron a pasar el corte. ¿Por qué? Simplemente porque hay espacio para todos. Así funciona el reino. Porque hay espacio para todos. Vengan todos, pues quiero que sean parte de algo más grande. Y esa es la invitación que nos está haciendo Jesús, a ellos y a ti y a mí. Vengan porque quiero que sean parte de algo más grande. Y quiero leerte otro pasaje. Lucas 5, a partir del verso 4 dice: cuando terminó de hablar, este es Jesús, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Pon atención en esto. Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces, a punto de hundirse.
Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo. De ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. No sé si cachaste. Es el mismo cuadro que dibujó Mateo. Pero Mateo era un cobrador de impuestos, era muy práctico. Dame y te doy, bye. Lucas era un médico, se fijaba en los detalles. Entonces Lucas está pintando más sobre el mismo cuadro que empezó a dibujarnos Mateo. Y aquí él dice: date cuenta de lo que pasa. Pedro decide seguir a Jesús ya habiendo tenido la revelación de quién era Jesús. Pedro acaba de tener la pesca de su vida. Para eso vivían esos hombres. El vato yo creo que estaba a punto de una depresión súper intensa cuando Jesús le dice: es para el otro lado, aviéntalas. Ok, las aviento. ¿Qué pasa? Las redes empezaron a romper. Y esto no funciona igual para todos, es cierto. Pedro lo empezó a seguir teniendo ya la revelación de quién era Jesús. Hay muchos que lo siguieron y después tuvieron la revelación. Y hay muchos que lo siguieron 3 años y nunca tuvieron una revelación. Lo seguían por lo que podía hacer, pero nunca tuvieron una revelación de quién era Él. Lo seguían porque podían ver un milagro. ¿Tú sigues a Jesús porque puedes ver un milagro o porque has tenido la revelación de quién es Él? Si en algún momento no diste la talla, si en algún momento sentiste que la oportunidad de tu vida se fue, que tienes que vivir con lo que te quedó, Jesús te está haciendo una invitación a seguirlo. Jesús te está invitando a seguirlo. Aun cuando en el papel, si alguien me puede apoyar en el teclado, aun cuando no estés calificado en el papel, cualquier persona hubiera dejado todo con tal de ir atrás de un rabino. Lo que fuera, quien sea. Hombres, mujeres, ricos, pobres, cualquiera seguía a Jesús, porque ese era el mensaje. Que Jesús está al alcance de todo aquel que quiere seguirlo. Jesús está al alcance de todo aquel que quiere seguirlo. Porque hay un lugar para todos. No es algo exclusivo, ¿ok? Porque estamos acostumbrados a entender lo exclusivo como lo más valioso, lo escaso como lo más importante. Pero Jesús aquí mete el elemento clave, gracia, y les dice: no, el reino no funciona así. Esto es para todos, para cualquiera que quiera venir y seguirme. La invitación que Jesús nos hace es apuntar a la vida eterna. Y Pedro lo entendió. Pudo haber hecho el negocio de su vida con esa pesca, pero se dio cuenta que la invitación era a ser parte de algo más grande. Él nos escoge, el rabino escoge a quienes lo siguen porque cree que pueden hacerlo mejor. Dios cree que tú puedes hacerlo mejor. Y se los dice: ustedes no tienen mérito en esto, ¿ok? Que les quede muy claro. Yo los escogí. En la cultura judía esas palabras son de demasiado peso, porque es decir, ustedes no eligieron ser como yo. Yo elegí que ustedes fueran como yo. Yo elegí que ustedes fueran como yo. Dios hoy te quiere decir que quiere que seas como Él. Quiere que conozcas su corazón. Quiere que entiendas cómo razona Él. Quiere que vayas más profundo. Quiere que avientes las redes en la parte más profunda, no en la orilla. Por eso le dice a Pedro: tienes que ir a lo más profundo. Aquí no vas a encontrar lo que te voy a ofrecer. Tienes que ir más profundo.
Ahora, ¿cuál es el propósito de esta invitación? Precisamente ese. Que seamos el tipo de personas que vivió como Jesús vivió. Esa es la invitación. Que tú y yo podamos ver a la gente como Jesús la veía, amarla como Jesús la amaba. La gente no se acercaba a los leprosos porque además de que estaban enfermos, los veían como algo inmundo. ¿Y qué hacía Jesús? Era el primero que iba por ellos. Esa es la mentalidad que quiere Jesús que nosotros tengamos. Amar a la gente como Él nos ama, verlos como Él nos ve a nosotros, actuar con ellos como Él lo haría con nosotros. Que seamos el tipo de personas que vive como Jesús vivió. Tomás de Aquino escribió una frase que dice que en cada alma hay un deseo por felicidad y significado. Todos queremos una vida que valga la pena. Yo no conozco a nadie que se levante un lunes y diga: hoy quiero hacer de mi vida un desastre. Beto sí. Hoy quiero que me vaya súper mal. Nadie se levanta y lo dice así, ni siquiera el más loco. Todos queremos una vida que valga la pena. Seguir a un rabino le daba significado a la vida de un judío. Seguir a Jesús le da significado a nuestras vidas. Seguir a Jesús le da significado a nuestras vidas. Entonces, si Jesús te dice: ven y sígueme, ¿qué estás dispuesto a dejar? ¿Qué tan profundo estás dispuesto a ir? Ahora entendemos el por qué Zebedeo se quedó así como si nada. Es más, al contrario, yo creo que Zebedeo estaba así chillando de que los llamó un rabino. Y como te dije hace rato, Jesús llamaba a cualquiera. Las mujeres no tenían derecho de cursar las escuelas que te dije hace rato. No podían. Pero Jesús llamaba a todos por igual. Al asesino, al mentiroso, al ladrón, a cualquiera. Le hacía la misma invitación. A cualquiera. Y te la está haciendo a ti el día de hoy. Jesús no solo es un ejemplo de una buena vida. Jesús es la razón más valiosa que tenemos para vivir una buena vida. Él es la razón más valiosa que tenemos. Porque si mi rabino me dice que yo puedo caminar sobre el agua, voy a ir y caminar sobre el agua, porque Él nos está llamando a algo más grande. Él te está llamando a algo más grande que solamente tener un buen empleo, terminar la universidad. Él te está llamando a algo más grande. Y probablemente aún no tengas la revelación de qué sea. Pero si comienzas a caminar, te aseguro, vas a estar más cerca de esa revelación. Cualquiera en esa época hubiera brincado de la azotea de su casa si un rabino le decía: ven y sígueme. Hoy no tenemos que sabernos la Biblia de memoria. No tenemos que conocer la historia detrás de los textos hebreos. O sea, sí, pero no, pues, o sea, sí estudio. Pero el principio que usa Jesús es: yo creo que tú puedes ser como yo. Yo creo que tú puedes amar a las personas como yo las amo. Que tú puedes abrazarlas como yo las abrazo. Que tú puedes ayudarles como yo te he ayudado a ti. Así que me gustaría que, para terminar, que cierres tus ojos, inclines tu rostro y te imagines en esa escena, en ese mismo cuadro que vimos. Porque como vimos en Lucas, había muchas más personas.
alrededor. Que tú estás en una de esas barcas. Y después de llamar a estos 4, Jesús voltea contigo y te dice: ven y sígueme. Y la barca en la que estás parado es tu trabajo, es tu escuela, es tu familia, o lo que tú quieras poner debajo de ti. Esa es la barca. Y Jesús te está diciendo: ven y sígueme, porque creo que tú puedes ser como yo. Jesús no es solo una razón para tener una buena vida. Él es la razón para tener una buena vida. Él es el propósito, Él es el significado. Lo único que tienes que hacer es estar dispuesto a caminar detrás del polvo que levanta tu rabino cuando camina. Señor, esta tarde te damos gracias. Gracias porque sin importar cuál sea la historia de nuestra vida, nuestros logros, nuestra capacidad, tú nos ves a todos con un corazón lleno de amor y de misericordia. Y nos haces una invitación apuntando a la eternidad. Señor, te pido que nos puedas llevar a aguas más profundas para nosotros lanzar nuestras redes. Que podamos encontrarnos contigo. Que podamos conocer eso que es más ancho, más profundo, más largo, más alto de cualquier cosa que nosotros podamos conseguir por nuestras propias fuerzas. Señor, enciende en nosotros ese fuego que nos consuma desde lo más profundo de nuestro ser. Y a cualquier lugar que tú nos llames, nosotros digamos: sí, sí, mi Rabí. Yo quiero ir más allá. Yo quiero ir contigo a donde tú vayas. Yo quiero caminar sobre las aguas. Yo quiero mover montañas con mi fe. Yo quiero hacer que las rocas te adoren. Sí, sí voy. Dios hoy te quiere llevar a una nueva etapa en tu vida. Y lo único que tienes que hacer es decirle sí al rabino. Que Dios los bendiga.